Hay historias que nos tocan el alma, relatos que parecen escritos para nosotros, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros quienes escribimos? ¿En qué momento la escritura se convierte en un espejo, en una terapia o en una forma de sanación? Hoy en Divinamente queremos hablar sobre eso, sobre cómo la escritura puede transformar nuestras vidas, porque no se trata de solo escribir un libro, sino de escribirnos a nosotros mismos. Bueno, Marce, yo quiero preguntarte, y me encanta este episodio porque sé que representa algo muy especial para ti y por eso esta pregunta para poder arrancar es, ¿alguna vez has escrito algo solo para liberar lo que sentías en ese momento? Sí, para los que me conocen saben que expresar mi emoción no es fácil para mí, no es un camino fácil. Sin embargo, escribirlo es otra historia. Creo que desde que aprendí a escribir y a leer, la escritura siempre ha sido como mi mano amiga. Sin embargo, hasta este año tomé la decisión de dejar que alguien más leyera lo que yo escribo. Entonces, ha sido la escritura una compañía eterna para mí y por eso este episodio me fascina y me llena de tanta alegría poder hacerlo. Exactamente, y es por eso que hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar cómo la escritura ha sido su mejor herramienta de vida. Hoy nos acompaña aquí en Divinamente Alexandra Castrillón, que voy a traerla por aquí con nosotros, que nos acompañe, que esté aquí presente para que ustedes conozcan a esta hermosa mujer que realmente es inspiración con su historia y ella es autora de libros como Detrás de mi nombre, Entre redes, Una sola línea, Me muero por vivir y próximamente Llena eres de culpa. Adicionalmente, también es mentora de autores de éxito, así que Alexandra, bienvenida Divinamente. Muchas gracias, Vane, Marce. Estoy encantada de estar hoy con ustedes. Gracias también a todas las personas que nos escuchan. Sí, yo aquí estoy como fan. O sea, yo conocí a Alexandra por redes sociales y tuve la posibilidad de estar en su programa de Autores de Éxito y estoy súper enganchada con todo este tema y con todo lo que nos ha enseñado en este curso. Pero quisiera arrancar esta entrevista preguntándote, Alexa, cada historia tiene un punto de giro, ¿sí? ¿Cuál dirías tú que ha sido ese momento para ti? Ese punto donde tu vida tomó otro rumbo totalmente diferente y te llevó a ser escritora y mentora hoy en día. Bueno, me encanta porque sabes que en muchas ocasiones no es un solo disparador. No es solo como diríamos cuando estamos trabajando en una novela, no es que un incidente detonador que hizo que todo cambiara para mí. La verdad es que siempre quise ser escritora. Mi juego favorito cuando niña era teclear en la máquina de escribir. Sin embargo, por supuesto que hubo algunas circunstancias que fueron creando ese momentum para que finalmente tomara la decisión. Y varias de ellas son, por ejemplo, que empecé la universidad siendo muy joven porque aprendí a leer y a escribir muy chiquita, entonces todos mis procesos académicos fueron muy rápidos. Yo empecé la universidad a los 15 años, mi vida laboral a los 18, y esto generó que me sintiera como una niña atrapada en un universo que no me pertenecía, y ahí empezó mi interés por la escritura cuando prácticamente era una adolescente. Entonces, durante años, que realmente lo que estudié profesionalmente fue ingeniería de sistemas, porque pues nadie está preparado a los 14 años para tomar la decisión de qué carrera profesional va a seguir. Eh, lo que ocurrió en mi vida fue que el deseo latente de convertirme en escritora tuvo muchos altibajos. Momentos en los que sentía que esto era el llamado de mi corazón, momentos en los que la vida corporativa pues se volvió más intensa o me fue llevando por otros caminos. Sin embargo, al llegar a los 40 años, decidí que era el momento de darme la oportunidad de vivir ese propósito, por lo menos de intentarlo, de pasar de estar en talleres de escritura, en cursos, de hacer parte de concursos, de vivirlo como un hobby, sino intentarlo de una forma un poco más profesional. Entonces, en 2019, el 1 de enero, porque siempre llevo un diario desde hace muchos años, escribí en mi diario: este año voy a escribir y publicar mi primera novela. Y
Realmente ese es el momento en el que las cosas cambian porque si bien toda la vida quise hacerlo, el instante en el que tomo la decisión y me comprometo conmigo misma es como ese instante en el que uno cierra los ojos y salta al vacío. Y dice, voy a hacerlo independientemente del resultado. Voy a probarlo porque quiero hacerlo, por el gusto de hacerlo, por entender que este puede ser mi camino y más aún por la necesidad de experimentarlo en carne propia. Entonces, ese día fue muy importante, creo que es realmente como ese punto y ese momento, y pues a partir de ahí, la verdad es que muchas cosas cambiaron, seguí con mi trabajo corporativo que tenía en ese instante durante un año más, pero al momento de publicar mi primera novela, decidí que ya no iba a ser mi hobby, ni lo que hacía después del trabajo, ni el tiempo que le dedicaba el fin de semana, sino que iba a dedicarme por completo a la escritura. No, qué bonito, Alexandra, y sobre todo porque desde el comienzo, con todo lo que nos dices, es nunca es tarde para eso que nos llama y nos mueve el corazón y que es ese fuego intenso que lo tenías desde niña. Pero como nos mencionas ahorita, a los 40 tomas la decisión ya de darle ese camino profesional y no solamente como un hobby. Así que qué bonito, me encanta poder escuchar este tipo de historias y quiero preguntarte ahora, ¿cuál fue ese primer texto que tú escribiste y que sentiste que realmente te transformó? ¿Lo recuerdas? Sí, cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería de sistemas, pues yo con esta pasión que tenía por la literatura, estaba en todas las actividades cocurriculares posibles. Yo estaba en el grupo de teatro, en el grupo de cuenteros, en el taller de escritores, en el periódico universitario, o sea, como que complementaba o saciaba un poco ese interés que tenía con hacer todo lo que estuviera alrededor. Y estando en el taller de escritura de la universidad, hubo un cuento que trabajé mucho que se llama La danza de las libélulas y ese cuento, con todo el trabajo que hice, con todo, digamos, como la guía de la directora del taller, fue como la primera vez en que yo dije, sí puedo llegar a ser escritora. Después pasaron mil cosas que me hicieron creer lo opuesto, pero ese en particular lo guardo con mucho cariño, como ese texto que conforme evolucionó, porque esto es algo muy importante, uno no publica lo primero que escribe, esto tiene un proceso evolutivo. Conforme evolucionó, me di cuenta de que era valioso. Lo publicaron por primera vez en el periódico de la universidad, me parece, en una antología que hizo la universidad también, pero sirvió en ese instante para darme como esa chispa de sí, hay una posibilidad. Por supuesto que en ese instante no sabía cuándo y pasaron unos 20 años, pero creo que ese sería el elegido. Yo me siento muy identificada con tu historia porque a mí me ha pasado algo similar. Yo siempre desde pequeña he escrito mucho, mucho, mucho. Y cosas, y en servilletas, y tengo un baúl lleno de cuadernos, de servilletas, de todo lo que escribo, pero nunca he dejado que nadie los lea. Nunca. Me daba pena porque estoy en el proceso. Y el año pasado hice un curso que me volvió a despertar esa chispa, como de, ay, yo lo quiero intentar. Pero también vienen muchos temas, uno se abruma, la idea, no sé por dónde organizarla. Y pues este año me encontré con tu curso y yo dije, no, aquí fue, este es el momento. Pero ahora yo releo cosas que he escrito desde pequeña a hoy y uno dice, uy, mi escritura ha evolucionado dependiendo de lo que has estudiado, de lo que has vivido, de lo que eres hoy. ¿Cómo ha evolucionado tu escritura a lo largo de estos años? Definitivamente, esos primeros acercamientos que yo tuve hacia la escritura, que eran muy de desahogo, de esa adolescencia llena de rebeldía, pero también de incomprensión, estaban muy cargados principalmente de emoción, no tanto ni de técnica, ni de un interés por contar la historia, sino más un interés de desahogo. Y creo que este es un camino por el que muchas personas nos acercamos a la escritura y que nos enseña que estos ejercicios pueden servirnos justamente para entendernos, para explicar el mundo, para desahogarnos de todo lo que nos está pasando. ¿Qué ha ocurrido entonces en todos estos años? Pues que justamente, como tú dices, lo que vivimos, lo que aprendemos, los libros que leemos, por supuesto que sí, nos van enseñando a ser mejores contadores de historias.
inclusive esos primeros textos que yo escribí tal vez tenían como un formato más de poesía, porque lo que primaba era la emoción, ni siquiera una historia o un hilo conductor, sino más expresar lo que estaba sintiendo y viviendo en ese instante. Y conforme fueron pasando los años, me sentí mucho más interesada en la narrativa, en escribir cuentos inicialmente, en aprender técnicas y en ir llevando todas esas ideas un poco desordenadas y confusas a algo que fuera mucho más claro y cercano. Y seguramente lo estás viviendo en este instante y lo vas a vivir con más intensidad en los próximos años, Marce. Este pasar de escribir para nosotras a querer compartir con el mundo, pasar esa barrera del miedo de que otras personas nos lean, de exponernos, de ser vulnerables, a sentir la emoción y lo hermoso que hay en entregar tu talento, tu mensaje, tus historias a los demás. Entonces me emociona mucho saber que ya estás ahí, como en este punto de saltar ese obstáculo y de vivir todo lo bonito que hay al otro lado de esa barrera. Alexandra, me gustaría preguntarte porque justamente acabas de hablar algo muy importante y es ese tema del miedo y la barrera a algo que de pronto es tan privado, ya a compartirlo y a darlo a conocer con las demás personas. ¿Cómo hiciste? O sea, primero, si presentaste esa barrera, ese miedo, ¿y cómo la enfrentaste? Porque, digamos, en esto aplica no solamente el tema de la escritura, sino con cualquier persona que está con esa llama de querer hacer algo, pero de pronto siente ese miedo a lanzarse. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo viviste? Definitivamente, y siempre le digo a mis alumnos que les voy a dar un spoiler de la vida, y es que el miedo nunca se va. Simplemente el miedo cambia. Yo estoy ahora a punto de publicar mi 6º libro y también tengo muchísimos miedos. ¿Qué ocurre? Que yo en principio no tenía tanto miedo a compartir lo que escribía, porque lo empecé a hacer desde el periódico, desde el taller de escritura, siempre estaba compartiendo, recibiendo retroalimentación, etc. Pero en el instante en que considero la idea de dejar mi vida corporativa, de dejar como todo ese camino profesional, pues que lleva 20 años de carrera, para decirle al mundo, voy a dedicarme al arte, voy a dedicarme a la escritura, a algo que para ciertas personas tal vez sea un entretenimiento menor y no una carrera o una profesión, y más aún cuando no fue lo que estudié, porque pues de repente dicen, bueno, es obvio, eres periodista, escribes ensayos, esto va a terminar en un libro, estudiaste literatura, seguramente esto va hacia allá, pero eres ingeniera de sistemas y te vas a convertir en escritora. Entonces, uno de mis grandes miedos era justamente como dar ese paso y abandonar mi zona de confort, todo lo que había vivido, toda esta carrera que había construido, que además tiene el gran problema de que siempre iba mejor, siempre iba en ascenso. Entonces, ¿cómo voy a dejar todo esto por algo tan incierto como el arte en general y específicamente la escritura? Entonces, lo que yo hice fue trabajar mucho en mi mentalidad. Y esto también lo comparto mucho con mis alumnos, porque finalmente cualquier cambio que queremos hacer en la vida empieza por ahí, por tener un propósito claro, por entender por qué lo queremos hacer, y que ese por qué se convierta como en esa idea a la que nos aferramos siempre para decir, es que no importan las dificultades, los momentos duros, aquí hay un propósito. Trabajar también en que va a haber crítica, y es normal que a la gente no le guste, que haya quienes no les guste lo que tú escribes, es súper normal. A todos nos gustan películas distintas, todos observamos las pinturas de una forma diferente, nos gustan libros muy diversos, entonces es normal. Y por ejemplo, un truco que les enseño a mis alumnos es, piensa en cuál es tu libro favorito. Y seguramente si vas a un sitio de reseñas, puede ser Amazon, Goodreads, cualquier plataforma, vas a encontrar personas que le ponen una estrella y que dicen que es el peor libro del mundo. Vas a encontrar personas que lo odian y tú lo amas profundamente. Entonces, entender también que esto es normal y que muchas veces las personas aman o odian un libro, no porque el libro sea bueno o malo, sino por sus circunstancias de vida, por su trayectoria, por su cultura, por su educación, está bien. Entonces, cuando uno logra como trabajar en esa parte de la mentalidad y decir, bueno, mi propósito es más fuerte, yo tengo un mensaje importante para entregar al mundo o tengo algo que quiero compartir con los demás, los obstáculos que siempre van a existir ya son menos importantes.
porque mi propósito siempre es más importante que cualquiera de esos pequeños obstáculos que voy encontrando. Entonces tenía mucho miedo, por supuesto que también tenía ese miedo a la crítica, a exponerme, a que pensaran que esas historias eran historias mías, sobre todo en mi primera novela, que es la historia de una pareja en la que él hace un viaje alrededor del mundo durante un año. Y yo he hecho 3 viajes de este estilo y obviamente esos países de los que hablo son lugares donde yo he estado. Entonces, claro, el miedo a que piensen que es que yo soy así o que esa historia está basada en mi vida, estaba como ahí. Pero trabajar en todo eso otro, rodearme de una red de apoyo, tener el acompañamiento de mi esposo, por ejemplo, el apoyo de mi familia, pues es fundamental. Y creo que esto aplica para todo, ¿no? Cada vez que nos reinventamos, pues tenemos todo este tipo de dudas, de miedos, y lo bonito es saber que nuestro corazón tiene un propósito más fuerte que todo eso y pues hacerlo a pesar del miedo. No, Sí, no, yo me siento, cada palabra que dices me siento muy, muy identificada porque sí, sí es muy cierto que, por ejemplo, el miedo de poner, o en mi caso en particular, el primer libro y que vayan a pensar que está basado en mi vida, porque no sé si pasa con todo el mundo y tú me corregirás, con todos los escritores, siempre hay algo de ti en cada libro, en cada cosa que escribes hay algo de ti, quieras o no quieras, así sea el personaje inventado, así sea la historia inventada, hay algo entre líneas que hace parte de ti. Entonces, ese es el miedo como a la vulnerabilidad que uno dice, y no sé, no sé. Totalmente. Y sabes que inclusive te voy a decir qué es lo que realmente hay más de ti en el libro, los temas que tocas, porque escribimos sobre los temas que nos importan. Mm, Entonces, cuando yo estoy escribiendo sobre el amor contemporáneo, que es un tema que me importa y lo toco desde diferentes aspectos y matices, esto por supuesto que se presta para que la gente juzgue, diga, ah, es que ella es así, es que ella hace ese tipo de cosas, es que ella tiene ese comportamiento. Sin embargo, yo pienso que tenemos unas grandes ventajas. La primera, especialmente para quienes escribimos ficción, es que siempre podemos decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esa es la primera sí. ventaja que tenemos. Y la segunda es que finalmente, por más que le prestemos a nuestros personajes ideas, por más que les prestemos actitudes, la verdad es que una historia y sus personajes pues están construidos desde muchas vivencias. Siempre digo que si mis libros reflejaran quién soy yo, serían libros muy aburridos, porque es que la cotidianidad de nuestras vidas son mucho más tranquilas de todo lo que ocurre en una novela. Y cuando me preguntan, bueno, ¿qué tanto hay de ti? Por ejemplo, volvamos a Memoria por vivir, mi primera novela. ¿Qué tanto hay de ti en Sofía, que es la protagonista? Y cuando les digo, lo más parecido entre Sofía y yo es que las dos empezamos cualquier proyecto con un cuadro de Excel. Yo creo que la gente lo que espera es que les diga otras cosas. Y no, eso fue lo que yo le presté a Sofía. ¿Qué le presté a Pablo, que es el esposo de Sofía en la novela? Un poco el miedo a la aventura, que he vivido muchas aventuras, por supuesto, en todos estos viajes, pero en eso, por ejemplo, es en lo que realmente Pablo es más parecido a mí. Entonces, no te preocupes. Luego viene alguien que te dice, ah, este personaje estoy seguro que se basó en tal persona y tú nunca ni siquiera lo pensaste. Entonces, gracias a la ficción, todo, No se puede. cualquier parecido en realidad es pura coincidencia. Y bueno, ahí estamos en esa zona un poco gris Voy de a, mi voy a historia. empezar a adoptar esa frase. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí. Ale, una pregunta. Ahorita estábamos hablando que de adolescentes como que escribíamos mucho desde la emoción, ¿sí? ¿Qué sentimiento en este momento despierta tu necesidad de escribir? Por ejemplo, en mi caso, añoro tanto tener el libro físico que o sea, como ver, como, sí, ya, o sea, como, no sé, ese sueño, que hay días en los que de verdad no tengo ganas de escribir porque, no sé, porque la semana pasada tengo una gripa, entonces, porque estoy enferma, por la luna, por las estrellas, que no quiero, pero digo, no, yo quiero lograr mi objetivo y eso es lo que me impulsa a escribir, aun cuando estoy en esos días que no quiero. Definitivamente, mira, muchas veces pensamos que la escritura, y yo diría que el arte en general, tiene que ver con la inspiración.
Entonces, de repente uno dice, no, es que qué tan inspirado, o cuando me llegue la inspiración voy a hacerlo, etc. Pero lo que nos han dicho siempre muchos grandes maestros de todas las artes es que más importante que la inspiración es la disciplina. Y yo siento que para uno tener disciplina en cualquier área de la vida, en escribir, en hacer ejercicio, en comer saludablemente, en no ver más redes sociales de las que debería, etcétera, lo que necesita es tener un propósito, un porqué. ¿Por qué en lugar de seguir viendo redes sociales voy a usar ese tiempo para escribir? Si placenteramente mi cerebro lo que quiere es que yo siga en las redes sociales. Y ahí es cuando de nuevo entra este propósito, y por eso es tan importante que eso sea lo primero que tengamos como súper claro. Porque cuando yo digo mi propósito, digamos, este es mi ejemplo real. Mi propósito es subir al mundo a través de mis historias, que es un propósito que surge justamente de todos estos viajes que he hecho, de haber visitado más de 100 países, de ver cómo realmente somos las cosas que nos unen que las que nos separan. Cuando yo sé que mi propósito es tan importante y cuando sé que mi propósito realmente aporta al mundo, todas las circunstancias externas, todas las excusas, porque a veces son excusas, toda esa procrastinación, pues empiezo a ponerlo al lado, ¿no? Entonces, yo creo que, así como dices, mi meta en este momento es ver el libro, tenerlo en las manos. Cuando cada quien se fija esa meta, ese propósito claro, eso es lo que nos ayuda a aferrarnos. Y de nuevo, esto aplica para toda la vida. Yo siempre digo, la escritura y la vida son la misma cosa, porque todas las lecciones de lo uno se aplican Aplican. en lo otro. Sí. Aplican completamente, ¿no? De verdad que cada cosa, o sea, digamos, en el caso mío, lo miro desde la perspectiva de lo que yo quiero hacer, de cómo me visualizo con cada cosa de lo que estás diciendo. Como tú dices, estás hablando acerca de escritura, de cómo ha sido tu proceso, pero cada palabra que estás diciendo como que me va entrando en la mente de acuerdo a lo que yo también quiero hacer. Entonces es súper valioso todo esto que nos estás compartiendo. Y hace un momento nos estabas hablando justamente de tu primera novela, Me muero por vivir, y quería preguntarte, porque dicen que escribir es como una forma de dialogar con uno mismo. Y me gustaría preguntarte, ¿qué conversaciones internas tuvo Alexandra Castrillón para que llevara a escribir esta novela, esta primera novela? Bueno, esa primera novela, justamente lo que yo quería era contar la historia de un gran viaje. La verdad, esa fue como mi primera motivación. Había tenido la oportunidad en ese momento, de haber hecho 2 viajes alrededor del mundo. Y entonces como que yo decía, bueno, esto es una experiencia tan transformadora que quisiera contarla y que muchas personas la vivieran, porque sé que es una oportunidad que no tienen, que casi nadie tiene, la verdad. No es tan fácil uno decir, me voy todo un año, renuncio al trabajo, cierro todo, cancelo todo y me voy a viajar por 1000 circunstancias. Entonces, lo primero que yo quería era contar cómo se vive un viaje de este estilo, en especial a países que no son los más tradicionales o donde la cultura es tan diferente a la nuestra. Y en este proceso me di cuenta de que contar un viaje iba a ser en realidad muy aburrido, porque los detalles del viaje, la logística, etcétera, pues son detalles que de hecho yo ya había contado en un blog de viajes que tengo. Entonces, allí surgió como esta necesidad de, ok, más allá de hablar de un viaje, ¿cómo puedo contar una historia que le permita al lector vivir la experiencia del viaje, pero a través de un mensaje mucho más transformador? Porque el viaje en sí mismo, pues no tiene ese impacto. Y acá es donde entra la historia que, digamos, da origen al viaje. Y es que Sofía y Pablo, que son esposos, ocurre que a ella le diagnostican una enfermedad degenerativa y prácticamente le exige a él, que él se vaya a hacer un viaje alrededor del mundo, ya que ella nunca va a poder hacerlo. Entonces, acá el mensaje para mí, o digamos como esa premisa o esa idea central que yo quería transmitir es, creo en el amor que todo lo puede. Y muchas veces en estas historias de amor pensamos como vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe, en la salud y la enfermedad. Y aquí yo estoy hablando de una pareja que decide hacer todo lo opuesto. Ella se enferma y él se va. Entonces, en este proceso, pues por supuesto que tuve muchas reflexiones, primero sobre estas diferencias culturales de todos esos lugares por donde va viajando Pablo, estos conflictos que ellos van viviendo como pareja al estar separados físicamente durante tanto tiempo. Y algo muy importante para mí es
cómo se transforman las relaciones a partir de lo que se dice, pero también de lo que se calla. Entonces, todo esto, que fueron esas reflexiones personales y profundas, pues llegan al lector a través de esta historia, que en su momento fue muy, muy impactante para mí escribirla, pensar en esa pareja que se separa. Yo en ese momento llevo 27 años con mi esposo, entonces como que ni me lo imaginaría. Pero darle vida a esta historia, que además fue reconocida con el Premio Isabel Allende al libro más inspirador de ficción de International Latin Book Awards en 2021. No, o sea, eso es un orgullo, imagínate tú. Algún día, algún día. Inspiración total. Sí, total, o sea, inspiras, motivas, enseñas, o sea, de verdad, de verdad. Creo que ya te lo había escrito, pero sí, gracias por llegar en particular a mi vida, porque me has abierto un camino y unas ganas de querer seguir en este camino. Y nos contabas que vas para la el sexto libro, Llenares de culpa, pero ¿cuál de los, hasta ahora los 6, ha sido el más retador para ti? ¿O todos han tenido un nivel de dificultad o de reto diferente? Claro, esto ocurre como en los videojuegos. Cada libro trae sus propios desafíos, porque pues si queremos ser mejores escritoras, pues con cada libro nos vamos a poner como el listón cada vez más alto. Entonces, mi primera novela, pues la escribí con todo eso que sabía desde la teoría, de escribir cuentos, de narrar, de contar historias, pero con muchas cosas que desconocía también. Y cada libro, pues con sus aprendizajes, entonces va haciendo que vengan otros desafíos. Cuando escribí Me muero por vivir, yo creo que mi principal desafío era justamente adquirir ese hábito de la escritura, o sea, lograr terminar un proyecto de gran magnitud y tener la confianza para compartirlo con el mundo. Cuando escribí Detrás de mi nombre, ocurrió algo muy particular y es que Me muero por vivir, como cuenta la historia de un viaje de un año, es una historia que se va contando día a día. Entonces el lector lo encuentra como día 1 y esto fue lo que pasó, día 2 y esto pasó. Y me ocurrió que cuando iba a escribir Detrás de mi nombre, que es mi segunda novela, yo decía, pero ¿cómo cuento una historia sin decir en qué día está? Y es muy chistoso porque de verdad ningún libro le dice a uno en qué día está, pero yo estaba tan atada a esa estructura que eso me costó un montón, a tal punto que cuando yo terminé de escribir la novela, hice un segundo borrador, hice el tercero, fui a los lectores beta dijeron, los 6 primeros capítulos son súper aburridos, no pasa nada. Y era porque yo como que necesitaba llenar la historia de vida de esa protagonista. Cuando escribí mi tercera novela Entre redes, decidí que el desafío lo iba a tomar en otro sentido y es la elección de las voces narrativas. Entonces, Entre redes está escrito unos capítulos en primera persona, en presente, y además es un protagonista hombre, y otros capítulos con un narrador omnisciente. Entonces, esto técnicamente, digamos que ya traía otros desafíos para mí y otras necesidades. Entonces, cada novela pues va generando como distintos niveles y por eso pienso que es tan importante escribir la primera, vivir el proceso, publicarla, para uno entender en qué se equivocó, qué hizo bien, cómo mejora, para escribir la segunda, para escribir la tercera, para que llegue un día en que tú digas, este camino era necesario para llegar a donde estoy. No habría podido escribir esta novela si no hubiera escrito todas las anteriores. Entonces, vienen nuevos desafíos siempre. En este momento, Llenares de culpa. Creo que lo que más trabajé en esta historia es un punto que siempre sentí muy débil en mi camino y era como el tema de los diálogos. Entonces, bueno, a veces me pongo más los desafíos desde lo técnico, otras veces desde la historia misma, desde lo que se cuenta. Es una historia donde el punto de vista del narrador está siempre sobre la protagonista, entonces esto técnicamente también tiene otros desafíos. Bueno, cada una va surgiendo allí como diferentes necesidades de aprendizaje y por supuesto de cómo conectar realmente con los lectores, que al final es lo importante. No, me encanta todo esto que nos estás diciendo y vamos a profundizar un poquito más en esa parte emocional y cómo ha jugado la vulnerabilidad en tus libros y en tu proceso como escritora. Fíjate que cuando escribimos, de nuevo, queramos o no, estamos contando mucho sobre nosotros mismos. Lo que pasa es que a veces nos da miedo porque pensamos que
lo estamos contando todo o que el otro va a entenderlo tal cual como nosotros lo estamos sintiendo. Y la verdad es que el lector, que es la otra mitad de la historia, siempre lo va a interpretar es desde su mirada, ¿cierto? Entonces supongamos, por ejemplo, detrás de mi nombre, que de alguna manera es mi historia más íntima, donde hay muchos aspectos relacionados con mi propia vida, con mi familia, etcétera, matizados por aspectos ficcionados, por personajes que no son necesariamente acordes a la realidad. Ya les dije, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero cuando los lectores la leen, como no conocen mi historia, como no han vivido lo que yo he vivido, no lo ven con los ojos de ese momento en el que yo expuse todas esas ideas. Lo van a recibir es con los ojos de lo que ellos han vivido. Entonces, muchas veces ese miedo que tenemos de exponernos, porque pensamos que el otro va a interpretar literalmente todo lo que estamos diciendo ahí, realmente va a pasar siempre por el matiz del lector. Y cada lector es como si leyera un libro distinto, porque siempre lo va a interpretar bajo su cultura, bajo sus ideas, bajo sus principios, bajo su historia. Y eso hace que sea súper diferente. Y yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando voy a los clubes de lectura, porque cada club de lectura, digamos que en un club de lectura suele haber entre 15 y 20 personas, según los rangos de edad, según los países de donde son, según sus tradiciones, hacen unas interpretaciones tan diferentes de los libros. A veces llega un club de lectura y tienen toda una teoría de por qué a X personaje le pasó Z cosa que a mí jamás ni se me había ocurrido. Y ellos ya lo han discutido tanto que ya todos están convencidos que sí, que eso era lo que yo realmente quería decir. Entonces, entregamos mucho de quienes somos en los libros, como les decía antes, desde la elección del tema. Uno no puede escribir de temas que no le importan, uno escribe los temas que le importan, que le apasionan, que le obsesionan, que todo el tiempo le están dando vueltas en la cabeza. Yo ahora, por ejemplo, mis últimas novelas tienen mucho que ver con los problemas éticos de la tecnología, el sesgo de la inteligencia artificial, la cultura de la cancelación, porque son temas que me importan. Eso ya dice mucho de quién soy yo. Pero además, siempre a los personajes les estamos prestando ideas, les estamos prestando conductas, como les dije antes, del archivo de Excel. Estamos observando el mundo y además no solo estamos observando el mundo exterior, estamos observando el mundo interior. Entonces, es normal sentirnos así, es normal pensar que todo el mundo nos va a juzgar, que nos van a señalar, que van a decir, claro, es que tú piensas esto o aquello, pero la verdad es que es el lector quien, desde su punto de vista y desde su posición, va a darle una interpretación muy íntima y personal a cada historia. Ale, pero por ejemplo, hablando detrás de mi nombre, que dices que tienes algunos matices de tu vida, listo, los lectores que no te conocen, bueno, pero los que te conocen, ¿no te dio como ese nerviosito de, por ejemplo, no sé si sea el caso, pero por ejemplo, tu mamá, tu hermana o tu familia que conoce cierta historia y cuando no te dio como nervio que ellos la leyeran? Pues mira que no, porque tal vez porque ya era mi segunda novela y en la primera fue cuando me sentí más con ese temor de que mis personas cercanas sintieran como que había demasiado de mí ahí. Sí ocurrió, por ejemplo, cuando escribí detrás de mi nombre, que mi hermana me dice, esto lo escribiste pensando en mí o basado en mí. Y yo le decía, no, pues es nuestra historia, por supuesto, una historia muy compartida, pero a la vez también es una historia muy transversalmente humana. Y eso es algo que enriquece mucho la narrativa, y es que a veces pensamos que eso que nos ocurre solamente a nosotros, la verdad es que le ha pasado a tantas personas o que hay otras personas que se sienten identificadas, no porque sea exactamente igual, pero de repente dicen, es que yo también viví en mi familia, voy a poner un ejemplo, en esta historia, en Detrás de mi nombre, el padre de la protagonista, de Andrea, la saca de Colombia cuando ella es niña, se la trae a México y le cuenta una historia de su infancia que no es cierta, para que ella no sepa la verdadera historia de su familia. Y cuando ella descubre la historia de su familia, se da cuenta que es todavía peor. Y esto, sin importar los detalles, le ha pasado a miles de familias. Descubren que ese pasado era todavía peor que el secreto que le estaban ocultando. O hay familias donde hay secretos que son tan grandes que carcomen a las personas durante generaciones y el día que se descubren son terribles, pero la familia de alguna manera logra superarlo porque ha crecido en otros aspectos, se ha unido en otros aspectos, etc. Entonces, sí, sentí mucho más ese miedo en mi primera novela, tal vez porque era la primera. En la segunda como que ya la solté y la entregué al mundo con mucha más tranquilidad y
y apertura. Ocurrió esto que les cuento, que mi hermana dijo como, hablaste de mí, y yo no, es que esto, tú crees que nos pasó a ti y a mí, esto le pasa a miles de familias en el mundo. Entonces, la verdad, pues las historias humanas son tan transversales que eso finalmente también es lo que nos conecta, ¿no? Sí, sí, total. De hecho, la escritura, el arte en general, como que nos hace sentir que no estamos solos. De hecho, parte de que nació este proyecto fue por eso, fue porque queríamos que las personas se sintieran identificadas. Yo me acuerdo cuando te escribí un chat como, no, es que yo no estudio literatura, yo soy ingeniera, ¿yo qué voy a hacer? Y tú me escribes, yo también soy ingeniera, tampoco estoy, y yo, no soy la única en el mundo. Porque uno cree a veces que las historias solo nos pasan a nosotros y a nadie Sí, más. Entonces, como tener referentes es muy importante. Y te quería exactamente. preguntar, ¿qué papel ha jugado la escritura para sanar, para enfrentar tus momentos difíciles? Porque siento que las personas que por lo general no somos muy abiertas a expresar la emoción, la escritura es Una como terapia. una herramienta de terapia para soltar todo eso que no podemos, verbalizar. Totalmente. Y en mi caso, pues fue justamente ese primer ejercicio o esos primeros ejercicios que hacía, de sentirme como esta niña atrapada en este mundo de adultos. O sea, imagínense que cuando yo empecé la secundaria, que tenía 10 años, tenía compañeras de 14 años, por ejemplo, que ya estaba, que en ese rango de edad esto es abismal. Entonces yo vivía como con muchos conflictos de mi identidad. La búsqueda de la identidad es el tema transversal de todas mis novelas. De quién soy yo atrapada en este universo al que no pertenezco, y la escritura era justamente mi forma de sanación. Y esto ocurre por una razón muy importante, y es que, un poco como lo decía Vane antes, estos son como estas conversaciones íntimas. Cuando escribimos con honestidad un diario o esos pensamientos o esas emociones, estamos teniendo ese diálogo con nosotras mismas, estamos abriéndonos a expresar hacia nosotras mismas con la tranquilidad de que tal vez esto nunca lo va a leer nadie, y la gran mayoría de las cosas nunca las va a leer nadie, eh, sabiendo que al sacarlo de la cabeza, que es también lo que nos pasa muchas veces cuando lo conversamos con un amigo, ¿no? Al sacarlo de la cabeza, nuestro cerebro automáticamente como que tiene un punto de vista distinto. Dicen, hay una frase muy famosa que dicen que estamos hechos de historias. ¿Cuál es la historia que te cuentas a ti mismo? Porque en estas historias que nos hemos venido contando es que hemos ido forjando nuestra identidad. Entonces, cuando la ponemos sobre el papel, cuando los miedos, los temores, las preocupaciones, las alegrías, todo tipo de emociones los escribimos, le estamos dando a nuestro cerebro esa oportunidad de que lo vea desde otro ángulo y que de repente se dé cuenta de que no es tan grave, de que no era tan difícil, o de que sí, es muy duro esto que estás viviendo, pero también va a pasar, como tantas otras cosas duras que te han pasado en la vida. Entonces, el objetivo o el ejercicio terapéutico de la escritura, cuando lo hacemos de esa forma, es súper profundo. Creo muchísimo en la sanación que viene a través de escribir, inclusive cuando escribimos ficción, porque de nuevo contar historias que son transversales humanas nos conectan con esa esencia de quienes somos. Y siempre digo, como lo mencioné hace un ratito, escribir es observar el mundo, no solo el mundo exterior, también el mundo interior. Y un ejercicio que yo practico siempre es justamente llevar las páginas matutinas, todas las mañanas escribir en mi diario, un poco de escritura automática, dejar que esas palabras fluyan y salgan como tienen que salir. Y los días que no lo hago, créanme que es como un día completamente distinto, como que mi cerebro, mi cuerpo y mi vida necesita ese desahogo para decir, esto también va a pasar, o qué emoción esto que estoy viviendo, o qué agradecimiento tan grande por esto que acaba de ocurrir, para que se viene. Entonces, si alguien ha tenido alguna vez la intención, la inquietud de qué será esto de escribir, yo creo que la mejor forma de empezar es hacer un diario, de hecho. Eso que mencionas de las páginas matutinas me hace mucho sentido porque primero yo no era, digamos, el tema de lectura ni el tema de escritura, pero cuando empecé la frené, pero cuando empecé a hacer esa parte de la escritura matutina, de las 3 páginas cada mañana, como que había momentos donde uno decía, pero ¿qué voy a escribir? No, pero cuando dejas que tu cabeza empiece a botar, o sea, aparte de ser un proceso como terapéutico que te ayuda a sanar,
también empieza a ser como un proceso creativo, porque empiezan a salir cosas que después tú dices, oh, venga, de acá puede salir algo interesante. O sea, es muy chévere cuando uno empieza a tener ese primer acercamiento, y lo digo yo desde el tema que les decía, o sea, cero contacto con la escritura, con la lectura casi no me gustaba, ahorita casi me gusta, disfruto otro tipo de contenidos, pero esa parte de la escritura jamás pensé que fuera tan, como tan revelador. Incluso me ha funcionado en la parte terapéutica, porque antes yo tenía como ese miedo a volar, me generó el miedo, como ese pánico a volar, y cuando empecé a hacer este tema de las páginas matutinas, lo empecé a implementar, la respiración cuando tenía algún vuelo y demás, el tema de la respiración, y cuando ya lograba calmarme, empezaba a coger mi celular, el bloc de notas y empezaba a escribir. Y era una cosa que el tiempo, ¡pum!, se pasaba súper rápido, y después yo decía, ve, qué chévere todo esto que yo escribí. O sea, como que uno no se alcanza a imaginar todo lo que hay detrás de cuando empiezas a hacerlo. No tienes que ser Totalmente. escritor, no tienes que tener esa llama, simplemente el empezar a hacerlo te va a ayudar o te va a dar muchas ideas en cuanto a lo que tú quieres o a soltar cosas que tú no te imaginas que tienes dentro. Me parece súper chévere esa parte. Y Alexa, me gustaría ahorita preguntarte en cuanto a este proceso de lanzarte ya en esta parte profesional. ¿Cómo lo hiciste para empezar a darte a conocer, para que empezaran, o sea, fue escribir tu novela y te lanzaste en redes sociales, o algo previo, hiciste algo como un tema de primero me doy a conocer, que sepan quién soy, de pronto un blog y luego ahí sí que conozcan mi novela? ¿Cómo fue ese proceso para alguien que, digamos, sea en escritura o sea en cualquier otra área que quiera como iniciar o dar esos primeros pasos? ¿Qué les recomendarías? Algo que yo aprendí es que nunca empezamos de cero. Y entonces de repente uno dice, bueno, pero es que yo soy contadora, es que yo soy arquitecta, es que yo soy ingeniera, es que yo trabajo en algo súper distinto. ¿Quién me va a leer? Pero la verdad es que nunca empezamos de cero. Y no empezamos de cero porque todos, todas tenemos cientos de conexiones, decenas de conexiones. A un nivel personal posiblemente decenas, pero desde lo digital yo creo que la mayoría de las personas, qué sé yo, tienen 500 conexiones mínimo entre todas sus redes sociales, sumando sus grupos de WhatsApp, etcétera. Entonces, aunque a veces pensamos como voy a empezar de cero porque voy a dejar de ser esto que era para hacer lo otro, o no voy a dejarlo, pero voy a sumarle un nuevo rol a mi vida, lo cierto es que algo tenemos. Y ese fue como el punto en el que yo dije, bueno, voy a empezar por contarle a todo el mundo que yo estoy escribiendo un libro. Y esto también es una herramienta que enseño en Autor de Éxito y es el compromiso público. Primero, nos da pánico, obvio. O sea, yo salir a decirle al mundo que estoy escribiendo un libro, que voy a ser escritora, obvio que nos da pánico, porque pensamos que entonces la otra persona nos va a llevar la cuenta y que todos los días nos va a juzgar porque no ha salido el libro. Y la verdad es que no, la mayoría estamos súper más ocupados en nuestras propias preocupaciones que llevándole la contabilidad al otro. No falta el que sí, pero bueno. Pero bueno, saber que hacemos ese compromiso público es una herramienta muy poderosa para uno perseverar hasta que lo consiga. Entonces yo empecé, en esa época yo trabajaba en una agencia de influencer marketing y lo que yo hacía es que yo iba a las reuniones con mis clientes, que eran básicamente personas de áreas de mercadeo, de marcas importantes. Hola, ¿cómo estás? El clima, el trancón, ta, ta, ta. Estoy escribiendo un libro. Y yo a todo el mundo le contaba que estaba escribiendo un libro. Y si me preguntaban de qué era el libro y yo iba en la página 5, igual yo les contaba una historia que yo creo que al final terminó siendo, pero yo les contaba. Entonces, yo empecé por aprovechar esas conversaciones y esas relaciones, no necesariamente pensando en que se iban a convertir en mis lectores. También es que esto es un ejercicio de construcción de identidad y esto también es un ejercicio de aprender a mostrarnos ante el mundo. Y es un poquito más fácil inclusive uno contárselo a un primo por allá en la fiesta navideña que contárselo después a un auditorio lleno de gente. Entonces yo empecé por ahí, como que a todo el mundo le contaba. Luego empecé con mis redes sociales. Mi Instagram igual al de todo el mundo, la foto con mi perro, la foto del cumpleaños de mi esposo, el fin de semana en tal paseo, como cualquier persona, una frase que vi por ahí en graffiti me gustó, etcétera. Y un día hago una publicación diciendo, yo soy escritora
yo le puse un nombre a este miedo que he tenido siempre, el monstruo, y el monstruo no me ha permitido ser lo que quiero ser, pero hoy decido contarles que soy escritora. Entonces empecé a contarle al mundo. Y de alguna manera, que esto también viene desde ese mismo ejercicio de vulnerabilidad y de uno decir, bueno, y cuando salga la novela y a nadie le guste, y cuando salga la novela y todo fracase, y por supuesto que es un escenario posible, aunque uno decida hacer todo lo que esté a su alcance para que no, pero pues podría pasar. Con ese mismo miedo de qué van a decir si esto sale mal, yo dije, pues o fracaso con toda o triunfo con toda, pero aquí nada medias. Entonces empecé con esas publicaciones, a contar mi proceso, a contar por qué había decidido esos temas para la novela, a contar el avance. Entonces yo iba contando, voy al 10%, voy al 20%, llegué a la mitad, estoy viviendo este dilema, estoy con este problema, estoy frustrada por aquello. Y creo que eso fue haciendo que personas que tal vez se sentían identificadas o interesadas por el proceso, todavía no por la novela, por el proceso, fueron como llegando a mi vida, como siendo sus primeros seguidores, por así decirlo. Entonces, no empezamos de cero. Hay personas que están ahí, de repente alguien te hace un contacto, de repente alguien te cuenta una experiencia, de repente alguien te ayuda, te apoya. Y una filosofía que yo tengo en mi vida es que lo que no sirve, que no estorbe, y de verdad que los que no estuvieron o no han estado de acuerdo conmigo, pues se han ido por donde vinieron. No me enfrasco como en intentar convencerlos de lo contrario o decirles que sí, que esto era mi camino, ¿no? Eh, pero sí apoyarme de las personas lindas, de quienes han querido acompañarme en el camino. Entonces, han pasado 5 años desde ese momento. Por supuesto que veo lo diferente que soy hoy en día, pero creo que haber abierto esa ventana para hablar de mi proceso fue lo que ayudó para que esos primeros lectores llegaran y para que ese primer lanzamiento y ese primer libro fuera tan exitoso desde el primer momento. Total, algo porque ya que hablamos de autores de éxito, yo hago parte del curso de autores de éxito de Alexa. Yo, como les contaba, el año pasado se me encendió otra vez la llamita, pero yo a nadie le había dicho que yo estaba escribiendo, a nadie, o sea, ni siquiera a mi pareja le había dicho, o sea, nada, yo calladita, calladita. Cuando te escuché decir, o sea, sí les había dicho como que quería empezar, pero no les había dicho que ya había empezado a escribir. Entonces, cuando escuché el tuyo, compromiso público, y yo, ay, Dios, vamos a hacer un compromiso público. Entonces, ya empecé a decir, ya estoy acá diciendo que empecé a escribir Sí. un libro, o sea, esto ya es otro nivel. Ya creé las redes sociales. Entonces, creo que todo este proceso que has querido compartir en Autores de Éxito, porque realmente es un conocimiento muy valioso que nos has querido compartir a todos nosotros, y te agradecemos. Nos ha ayudado mucho a nosotros que estamos arrancando de cero a saber por dónde ir, porque es muy abrumador uno querer algo y no, pero es que no sé, no conozco la industria, no sé los pasos a seguir, y pues con este curso ha sido maravilloso, yo ya lo empecé. Gracias. ¿Qué has aprendido de todos los escritores que has guiado en Autores de Éxito? Porque tenemos, porque ya me incluyo, una comunidad muy bonita, la verdad, de Autores Sí. de Éxito. Hay personas increíbles con las que estoy empezando a hablar e interactuar. ¿Y qué has aprendido de todos ellos? Fíjate que justamente lo que más rescato es darme cuenta de que todos y todas vivimos procesos muy similares. De nuevo, a veces uno piensa que es el único en el mundo al que le está pasando esto, que tiene estas dudas, que tiene estos miedos, que tiene estos obstáculos. Y conforme empecé a trabajar con más autores, conforme empecé a conocer a más personas que venían en el camino, me di cuenta de que realmente sí estamos viviendo los mismos tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, lo primero que identifiqué, los dos grandes obstáculos para todos, la falta de hábito y la falta de confianza, temas relacionados con la mentalidad. La falta de claridad, tú lo mencionabas, cómo se escribirá un libro, porque si vengo de la ingeniería, si vengo de las finanzas, si vengo de la medicina, si vengo de tantas áreas diversas, ¿cómo se escribe un libro? Entonces, ha sido como la hermosa respuesta de verme reflejada en el espejo, de también retarme a que hay cosas que no siempre las sé,
pero cuando me las cuestionan, voy, las investigo, las consulto, veo quién sí las sabe. Y principalmente, gracias a ese entender que en realidad todos estamos un poco viviendo las mismas batallas, es que se da el sentido de esta comunidad. Y es así, así como yo puedo tener días difíciles como otra persona los tiene, también llega alguien contando que hoy recibió la copia de prueba de su libro, mandándonos videos, la emoción de sentirlo por primera vez, y eso es una inyección de motivación para todos, independientemente del punto en el camino en el que nos encontremos. Entonces, saber que hay una comunidad que se alegra cuando tú triunfas, una comunidad que te ofrece soluciones cuando tienes problemas, una comunidad que te apoya en esos instantes en los que tal vez dudas, hace toda la diferencia. Y suelo decir que escribir es muy solitario, pero cuando vivimos esta experiencia en comunidad hace que sea completamente satisfactorio, de disfrute. Entonces, mis alumnos me han enseñado como toda esta importancia de apoyarnos mutuamente, de que cuando uno avanza, todos estamos avanzando. Y yo me siento súper agradecida de tantas escritoras que me abrieron la puerta, todas esas que obviamente nunca pensaron en mí, que no me conocen ni nada de eso, pero que gracias a que ellas dieron sus pasos, caminaron, publicaron, se presentaron, tocaron temas incómodos, hoy en día las mujeres podemos hacer también muchas cosas. A la vez me siento con la responsabilidad de hacerlo para quienes vienen atrás. Entonces, para mí es como esta gran satisfacción. Siempre desde que pensé que Autor de Éxito iba a ser una comunidad, me lo imaginé así, basado en 3 valores: generosidad, transparencia y empatía. Y es la forma en la que lo vivo cotidianamente, porque lo que me dan mis alumnos pues es invaluable y mucho más de lo que yo les doy a ellos. No, súper chévere, Alexandra. Y bueno, ya se nos empieza a agotar el tiempo y antes de cerrarla, quisiéramos compartir contigo unas historias que nos fueron dejando a través de nuestra cuenta de Instagram respecto a este tema que íbamos a trabajar. Y vamos a empezar con la primera. Por aquí nos envía Marta, que nos dice, Marta dice: desde hace un año escribo un diario cada mañana y ha sido un antes y un después en mi vida, lo que hablábamos de las páginas matutinas. Dice, y Total. me ha ayudado a entenderme mejor. ¿Tú también has tenido momentos así con la escritura? Sí, sin duda. Este proceso cotidiano, siempre que tengo un problema, para mí es como la herramienta más inmediata, inclusive si no es a primera hora de la mañana. O sea, como que si en algún momento del día también estoy sintiendo un bajón de energía o que hay algo que me abruma o un problema que no le encuentro solución, escribirlo, un poco como les decía antes, ponerlo en el papel me ayuda a tener otra perspectiva, a veces el desahogo. Entonces, sin duda es una herramienta muy, muy valiosa, y me encanta además que tantos terapeutas la recomienden cada vez más, porque definitivamente creo que sí, que nos ayuda a todos. Sí, sí, total. Acá hay otra historia que dice, escribí un libro, pero no me atrevo a publicarlo. Soy Camilo, tengo 33 años, escribí una historia muy personal y siento que podría ayudar a muchas personas, pero me da miedo publicarla. ¿Cómo diste el paso de compartir tu historia? Escríbete en Autor de Éxito, yo le diría. Sí, pero bueno, un poco, no repitiendo lo que ya les dije, pero reforzando el tema. Ocurre que la persona que nos juzga con mayor severidad somos nosotros mismos. Y nos ponemos todos esos motivos por los cuales no deberíamos hacer algo, todas esas razones por las que eso que queremos hacer va a fracasar. Entonces seguramente Camilo piensa, porque van a pensar que es mi historia, porque van a saber que yo pienso eso, porque no sé qué. Y para mí hay un ejercicio muy bonito que lo aprendí de Michelle Poller, que es: ¿qué tal si piensas más bien en lo mejor que podría pasar? Y entonces, Camilo, ¿qué es lo mejor que podría pasar? El primer día que una persona te escriba y te diga, leí tu libro y transformó algo en mí, leí tu libro y aprendí que, leí tu libro y tomé esta decisión, leí tu libro y me inspiró para. O sea, yo solo de pensar en eso como que me emociono a niveles que ni les puedo decir. Entonces, cuando tengas esos momentos de duda, cuando dices, ya está listo y sé que hay algo aquí valioso, pero me da miedo, piensa en qué es lo mejor que podría pasar. Y cuando lo haces,
lo mejor que podía pasar, que te imaginabas que era aquí, realmente es acá y acá y acá y acá, y se nos acabó la pantalla de lo enorme que es. Entonces, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Y aférrate a eso y vas a ver que hace que sea un poquito más fácil. Ay, total. Bueno, y la última que tenemos por acá dice, escribí una vez una carta a una persona con la que tuve una relación difícil y aunque nunca se la envié, me ayudó a liberarme. ¿Por qué crees que escribir algo, aunque nadie lo lea, tiene tanto poder? Que eso era lo que estábamos hablando Sí, acerca de ese proceso sí. terapéutico y que también eso ayuda a que no nos comamos esas emociones, todo eso que sentimos, porque en algún momento tu cuerpo lo va a manifestar de alguna u otra forma, una enfermedad, un dolor de, bueno, en fin, pero si no lo puedes comunicar, bueno, entonces, ¿cómo lo haces? En este caso, escribiendo y te ayuda a soltar tantas cosas y a liberar tanta, pues, como energía, no sé, negativa y demás. Te lo digo desde mi caso, desde mi experiencia, con lo que les mencionaba hace un momento con la parte de los vuelos. Totalmente, totalmente. Y es que nombrar las cosas hace que sean diferentes, porque uno puede tener la emoción, ¿cierto? Entonces como que te duele el estómago, como que se te agita la respiración cuando piensas, qué sé yo, en un conflicto que tienes con alguien o en un rencor que tienes con alguien, pero el momento que lo escribes y le tienes que poner nombre para describirlo, eso hace que se transforme y por eso es que se siente como esa liberación y de nuevo es un ejercicio terapéutico hermoso, inclusive cuando es alguien que ya falleció, con quien nunca tuviste la oportunidad de pronto de tener esa conversación difícil, entregárselo al papel es como ya, entregárselo al universo y lo entrego, lo suelto. Y soltarlo, sí. Sí. Mi Ale, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. Cuéntanos a todos nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, si quieren saber más de ti, de tu historia. Muchas, muchas gracias a ustedes. Yo encantadísima de esta conversación. Creo que me apasionó tanto que nos quedaríamos por horas, pero bueno, respetando el tiempo de todos. Me pueden encontrar principalmente en Instagram. Mi usuario es @acastrillón con doble L. En mi página web, alexandracastrillón.com. Allí encuentran además el primer capítulo de todas mis novelas para que lo descarguen y empiecen a leerlas, para que vean si es un tema que les gusta, si les gusta mi estilo. Tienen gratis también un libro completo, que es mi libro Una sola línea, lo pueden descargar gratis en mi página web, alexandracastrillón.com, y allí también hay recursos para personas que escriben e información de mis programas y talleres. Ay, Alexandra, de verdad, muchísimas gracias porque todo lo que nos dijiste hoy nos aportó muchísimo y sabemos que todos quienes están escuchando en este momento también les dejaste una semillita, incógnitas, el tema también de que nunca es tarde, el tema de que se puede, de que están las herramientas y que hay que aprovecharlas. Así que hoy queremos proponerte a ti que nos estás viendo un desafío muy especial y es que durante los próximos 7 días escribas una carta para ti mismo que puede ser a tu yo del pasado o a tu yo del futuro o a esa persona que eres hoy. No importa si la carta es larga o si es corta, lo importante es que puedas escribir sin filtros. Simplemente ponte a escribir lo que salga, lo que esté pasando en ese momento por tu mente, empieza a hacerlo y pregúntate qué necesitas para decirte lo que nunca te has dicho. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Nuevamente gracias a ti, Alexandra, por habernos acompañado, por contarnos tu historia, por cómo viviste todo este proceso, para inspirarnos a todos quienes tuvimos la oportunidad de escucharte. Y a ustedes recuerden también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Soy Punto Divinamente en Spotify, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden que cada día es la oportunidad de vivir divinamente. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.